Muy buenas a todos, en este video vamos a ver TP7 de membrana plasmática y transporte. Si están viendo este video apenas lo subí, sepan que mañana vamos a estar haciendo un vivo sobre todo TP8 y si lo están viendo más tarde, por favor vayan a nuestro Instagram que ahí va a estar toda la información. Bien, empezamos con membrana plasmática, que es una bicapa lipídica y proteica con hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono van a estar en la monocapa externa y van a estar formando lo que es el glucocálix, que le va a brindar protección y señalización a la membrana. Además de esto, la membrana tiene funciones de protección, señalización celular, adherencia célula-célula o célula matriz y transporte de sustancias. En el siguiente esquema tenemos a la membrana plasmática con su monocapa externa y su monocapa interna. En la monocapa externa, que va a estar mirando hacia el exterior celular, tenemos a la esfingomilina, al glicolípido y a la fosfatidilcolina. Y en la monocapa interna, que va a estar mirando hacia el citosol, tenemos a la fosfatidilcerina, fosfatidilinositol y la fosfatidiletoanolamina. Y luego tenemos al colesterol, que se va a ubicar tanto en la monocapa externa como en la monocapa interna, que va a regular la fluidez de la membrana plasmática. Pasamos a lo que son las proteínas de la membrana, que van a tener funciones de señalización, estructural, transporte y adherencia. Y se dividen en dos, en periféricas, que están unidas de forma débil, de forma no covalente a proteínas integrales, y sus métodos de extracción, o sea, cómo nosotros sacamos esas proteínas, no afectan a la estructura de la membrana. Estos métodos pueden ser cambios de pH bruscos, soluciones salinas o cambios en la temperatura. Y luego tenemos proteínas integrales, que están unidas de forma covalente tanto a un ácido graso, a un oligosacárido o pueden formar puente disulfuro. O también pueden estar unidas por interacciones hidrofóbicas a las colas de los fosfolípidos. Y estas a su vez se dividen en no transmembrana y en transmembrana. Las no transmembranas son las que no atraviesan por completo la membrana y la transmembrana pueden ser tanto unipaso, que la atraviesan una sola vez, o multipaso, que atraviesan la membrana más de una vez. Y sus métodos de extracción afectan a la estructura de la membrana, ya que son muy fuertes. Uno de estos métodos puede ser un detergente fuerte. Y acá le puse varios ejemplos de las proteínas que podemos encontrar en la membrana. El ejemplo 1 es una proteína unipaso. El ejemplo 2 es una proteína multipaso. En el ejemplo 3 tenemos a un barril beta. En el ejemplo 4 tenemos a proteínas que están asociadas a la membrana, que no la atraviesan completo, o sea, no son transmembranas. Se ubican en una sola monocapa, en este caso en la monocapa citosólica. Luego también tenemos proteínas unidas a lípidos, como puede ser la 5 que está unida a un fosfolípido, o la 6 que está unida específicamente a la fosfatidilinositol en el lado extracelular. Todas estas son integrales, ya sean transmembrana unipaso o multipaso o no transmembrana. Y ahora el ejemplo 7 y 8 son ejemplos de proteínas periféricas, ya que están unidas de forma débil, no covalente, como ven, a otras proteínas que son integrales. Ahora pasamos a lo que es transporte membrana, que según la utilización o no de energía se va a clasificar en pasivo o en activo. Pasivos son aquellos que se transportan a favor de su gradiente de concentración. No requieren energía externa y son espontáneos, ocurren por sí solos. Como pueden ver, aquí les puse un ejemplo donde de un lado hay muchos solutos, del otro lado hay pocos, y este sería el movimiento que sufrirían este tipo de solutos, de donde hay más a donde hay menos. En cambio, en el transporte activo va en contra de su gradiente de concentración, utiliza la energía de la hidrólisis del ATP y no es espontáneo. Como pueden ver en el dibujo sería lo contrario al anterior, de donde hay menos solutos a donde hay más solutos. Y para que estos tipos de transporte ocurran va a haber dos tipos de proteínas que se van a encargar, lo que son canales de iones, que oscilan entre dos estados, uno cerrado y uno abierto. En el cerrado no puede pasar ningún soluto y en el abierto sí. Además de esto hay un estado extra, que es el estado donde se bloquea, pero lo vamos a ver más adelante en TPs que siguen. Luego están los transportadores o carriers, que son proteínas que cambian de conformación abriéndose de un lado y atrayendo al soluto y luego soltando al soluto al otro lado de la membrana. Estas pueden ser uniporte cuando pasa un solo soluto, sinporte cuando un soluto lleva con él a otro en la misma dirección o antiporte cuando un soluto va en contra del otro. Pasamos primero a lo que es transporte pasivo. Transporte pasivo se divide en difusión simple, que pasan a través de los fosfolípidos, como puse en la imagen. A través de este tipo de difusión pasan moléculas hidrofóbicas o pequeñas moléculas polares sin carga. Y en la difusión facilitada pasan a través de proteínas transmembrana, ya sean canales iónicos o proteínas carrier. ¿Y qué tipo de elementos pueden pasar por este tipo de difusión? Biomoléculas pequeñas e iones,
como puede ser el sodio, el hidrógeno, el potasio, etc. Y por último, arriba a la derecha les dejé lo que vendría a ser un gráfico en el cual con la línea verde tenemos qué pasaría con la velocidad en la difusión simple a medida que aumentamos la concentración de soluto. Y como vemos, la velocidad en la difusión simple es directamente proporcional a la cantidad de solutos. En cambio, en la difusión facilitada va a llegar un punto en el que esta velocidad se va a saturar y se va a aplanar, ya que al utilizar todas las proteínas, esta tabla se achata y no puede aumentar la velocidad, ya que no tenemos más proteínas en las cuales transportar más solutos. Y luego tenemos el transporte activo, en el cual solamente hay proteína transmembrana unipaso, no pueden pasar por los fosfolípidos. Y se divide en transporte primario, que conlleva a hidrólisis de ATP, y un ejemplo podría ser las ATPasas sodio-potasio, o vulgarmente llamadas bombas sodio-potasio. Y el transporte activo también puede ser secundario, cuando se utiliza la disipación del gradiente electroquímico de los iones, como puede ser el transportador de calcio-sodio. Y aquí les puse uno de los 3 ejemplos que tienen que saber sí o sí y que seguramente les van a tomar. Este ejemplo es el transporte de glucosa. Los otros 2 van a estar publicados en nuestro Instagram, así que vayan a ver al terminar este video. Tenemos que la glucosa, por un transporte activo secundario, se transporta hacia adentro de la célula. Más específicamente por el transportador glucosa-sodio, que es un tipo de simporte. Gracias a este tipo de transporte, la glucosa entra a la célula junto con el sodio. Luego la glucosa por difusión facilitada pasa por el transporte de glucosa y finalmente llega al torrente sanguíneo. En cambio, el sodio pasa por un tipo de transporte activo primario, que es la ATPasa sodio-potasio, en la cual, gracias a la hidrólisis de ATP, ya que es un transporte activo primario, van a salir 3 iones de sodio y van a entrar 2 iones de potasio. ¿Pero por qué salen 3 y por qué entran 2? Esto es para que adentro de la célula quede una carga total negativa, ya que salen 3 positivos y entran 2 positivos, o sea que queda una carga total de -1. ¿Y para qué queremos que la célula sea negativa? Bien, queremos que la célula sea negativa para que los iones de sodio sigan siendo atraídos por la célula, ya que estos son positivos, y vuelva a reiniciarse el ciclo. Bueno, damos por finalizado este video. Recuerden que los otros 2 ejemplos van a estar en nuestro Instagram y recuerden de la clase de mañana, en la cual les vamos a dejar un regalo muy importante y espero que les guste. Así que espero que hayan disfrutado de esta clase y nada, si les sirvió, compártanla, que a nosotros nos sirve mucho, y hasta el próximo video.